Libro de Marcos, capítulo 10, verso 15. Lo hacemos para la gloria de nuestro Dios. Amén. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Lo vamos a leer nuevamente, hermanos. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Puede tomar asiento. Dios en este día, hermano, nos va a enseñar algo maravilloso. Yo esta palabra la he subtitulado aprendiendo de los niños. Una palabra, hermanos, suave. Un mensaje suave, como lo decía nuestro hermano Rodrigo, una carta del Señor, hermanos. Una carta de amor. Así que vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios, hermanos. Aquí, mis hermanos, podemos ver una declaración de Jesucristo. Unas palabras que salieron de los mismos labios de nuestro Señor. De cierto les digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, importante, hermanos, como un niño, no entrará en él. En esta parte de la Biblia, hermanos, que nosotros acabamos de leer, algunos padres y algunas niñeras que estaban a cargo de cuidar a ciertos niños, tomaron a estos pequeños y los llevaron a Jesús. Con un fin, hermanos, con un propósito. Querían que Jesús tomara a estos niños, pusiera su mano sobre ellos, como símbolo, hermanos, como símbolo de bendición. Querían que Cristo bendijera a estos niños. La Biblia no nos relata, no nos dice que eran niños enfermos. No, hermanos. Lo único que nos dice es que estas personas encargadas de cuidar a estos niños ellos querían y ellos creían también que el hecho de que Jesús colocara su mano sobre ellos iba a ser un bien para el alma de estos niños, hermanos. Lo que le quiero decir hoy a usted, a los que son padres, traigan a sus hijos a Jesús, hermanos. Ustedes son responsables, hermanos. Ustedes son responsables de tomar a sus hijos y llevarlos ante Cristo. Y no se los impidan, hermanos. El problema está en que muchos de nosotros que somos padres, muchas veces impedimos a nuestros hijos el venir a Jesús. Pero la Biblia nos dice, hermanos, que nosotros debemos tomar la responsabilidad de tomar a nuestros hijos y decirles, en primer lugar, ¿quién es Jesús? Tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos a orar a Jesús, a conocer a su Creador, el Dios verdadero, hermanos. Es nuestra responsabilidad como padres, hermanos, el que nuestros hijos sean instruidos en el camino del Señor, hermanos. Y eso no significa tomar nuestros niños y traerlos a la iglesia, hermanos. Eso es una vida constante, hermanos. No solamente tomar al niño y traerlo a la iglesia. Eso significa que diariamente, constantemente, yo voy a estar traspasándole a mi hijo quién es Dios. Entonces, Jesús, hermanos, nos enseña que debemos traer nuestros hijos a Él. ¿Sabe por qué, hermanos? En esta parte de la Biblia, nuestro Señor Jesucristo hace una analogía. ¿Ustedes saben lo que es una analogía, hermanos? Jesús hace dos comparaciones. Toma a un niño y a un creyente y a un cristiano y compara a estos dos. ¿Para qué? Para que nosotros saquemos las diferencias y podamos también reflexionar en las semejanzas que existen entre estos dos.
Y Jesús no está diciendo que el reino de los cielos va a estar lleno de niños. No. Jesús en una parte de la Biblia dice que de los tales es el reino de Dios. Que se está refiriendo es que nosotros, para poder entrar en el reino de Dios, debemos ser como un niño. Porque todos los niños, hermanos, no se van al reino de los cielos. Hay muchos niños, hermanos, que se crían y crecen en un ambiente que es opuesto al ambiente que Dios demanda. Y no esperemos que esos niños, hermanos, un día al morir se van a ir a la presencia de Dios. Recuerde usted que Jesucristo dijo que la lámpara del cuerpo es el ojo. Seamos sinceros, hermanos. Si nuestro ojo está en tiniebla, todo nuestro ser está en tiniebla, en oscuridad. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces permitimos que nuestros hijos vean lo que quieran, hermanos? Y si el ojo de ese niño está en tiniebla, todo su interior está en tiniebla. Y Apocalipsis dice que al reino de los cielos, hermano, no entrará ninguna cosa inmunda. Hermanos, somos responsables de supervisar a nuestros hijos lo que están viendo, y somos responsables de tomarlo, de instruirlo en el camino y de mandarlo al reino de Dios. Entonces Jesús, hermano, hace esta analogía y compara al cristiano, al creyente, con un niño, para que podamos mirar la vida de ese niño, hermano, y podamos sacar las cosas que Él quiere que nosotros como creyentes apliquemos. Hay características en los niños, hermanos, que Jesús nos manda a aplicar. A eso se refiere esta palabra. El que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Jesús nos está diciendo, observa la vida de un niño y saca ciertas características, y tú podrás entrar al reino de Dios. Así que, hermano, vamos a desarrollar esta palabra y vamos a exponer ciertas características que tienen los niños, y usted se dará cuenta que los niños las tienen y que nosotros no. Número 1, meditemos en la Biblia, hermanos. Número 1, un niño está en constante crecimiento. ¿Es así o no? Un niño está en constante crecimiento. ¿Qué significa esto, hermano? Que lo normal es que un niño crezca. Y si un niño no crece, es porque algo está mal. Es porque ese niño está enfermo. Acompáñeme a Primera de Reyes, capítulo 2, verso 2. Vamos a dejar que la Biblia, hermanos, sea quien nos hable en este día. David, hermano, está en sus últimos días, se está despidiendo y le traspasa una información a su hijo Salomón. Y le dice: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. David, hermano, le está hablando a su hijo, probablemente un adolescente, Salomón, y le dice: esfuérzate y sé hombre. No le dice: sigue siendo un jovencito, sigue siendo un niño, sigue siendo un adolescente, no hay problema. La orden de su padre fue: sé hombre. Entonces, mis hermanos, lo normal, dijimos, es que un niño crezca. Y si ese niño no crece, hermanos, es porque algo está mal, es porque está enfermo. Y como lo dice la medicina, la ciencia, ese niño es un enano. Es un niño que está afectado, hermanos. Está afectado. Y necesita ayuda. Necesita medicina. Necesita remedio. Y lo normal, apliquemos esto a la iglesia, y lo normal es que un creyente, un cristiano, una persona que viene a la iglesia, una persona que constantemente está orando, que constantemente está leyendo su Biblia, lo normal es que esta persona crezca. Y si este hermano no crece, hermanos, es porque algo está mal. Es porque está enfermo. Espiritualmente hablando, es un enano
espiritual. Y necesita sanar de eso, hermanos. Entonces, hermanos, debemos crecer. No basta, aunque no lo crea, no basta con venir todos los días a la iglesia, con orar todos los días, con estudiar su palabra todos los días. Es necesario, hermanos, que comencemos a crecer. Y si no crecemos, es porque algo está mal en esa venida a la iglesia. Algo está mal en esa oración. Algo está mal en ese estudio de la palabra. Porque es imposible, hermano. Es imposible que haciendo estas tres cosas, congregarse, orar, estudiar su palabra, es imposible que no crezcas. Es imposible, hermano. Si es el alimento del cristiano, hermano. Es el poroto de los hijos de Dios. Es imposible, hermanos. Así que meditemos. Si no crecemos, es porque algo está mal. Y necesitamos, hermanos, combatir eso en la oración, con más sinceridad delante de Dios. Me recuerdo muy bien, hermano, no me recuerdo quién fue el que leyó ese proverbio en este lugar. El que encubre sus pecados no prosperará, hermanos. No va a crecer. Pero el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia, hermano. Dios te hará crecer. Y sabe, hermano, lo que yo le puedo decir es que usted debe ser un ambicioso, espiritualmente hablando. Debe ambicionar las cosas de Dios. Número 2. Un niño es totalmente dependiente. Las madres, las que son madres, ¿es así o no es así? Los niños son dependientes, hermanos. Muy dependientes. Mire, a un niño hay que hacerle todo. Absolutamente todo. Bañarlo, vestirlo, cocinarle, colocarle su comida en la mesa. Porque puede pasar cualquier accidente. Puede pasarle algo malo. Entonces, los niños no hacen nada, sino están sus padres ahí para asistirles, para ayudarles. San Juan 15:5. Mire lo que dice la Biblia. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada, hermano. Separados de mí, nada podéis hacer. Aunque te dejaste, hermano. Aunque sudes. Pero si estás lejos de Dios, no lograrás nada. Absolutamente nada. ¿Y cuál es el problema? El problema está en que nosotros somos muy independientes. Y muchos autosuficientes. Pero el único autosuficiente aquí es Dios. Y nosotros somos muy independientes, hermano. Hacemos todo a nuestra manera. Hacemos todo a nuestra forma. No consultamos. No nos acercamos ni mucho menos a la Biblia, hermano, para consultar cómo debemos hacerlo. Entonces, como somos muy independientes, nos soltamos de la mano de Dios y comenzamos a hacer las cosas por nuestra propia cuenta, a nuestra propia manera. Es por eso que nos va mal, es por eso que nos va pésimo, es por eso que fracasamos, hermanos. Fracasamos en el intento. Separados de Dios, no lograremos nada, hermano. Nada. Debemos saberlo, hermano. Número 3. Un niño vive confiado. Un niño vive confiado. Y vamos a exponer esto, mire. Un niño no vive preocupado de qué va a comer mañana. De qué va a vestir mañana. De qué va a calzar mañana. Un niño no vive preocupado de estas cosas, hermanos. Entiéndase lo que estoy diciendo. Sí, Señor, amén. Un niño Gracias, Señor. confía en su padre. No estoy diciendo que nosotros debemos ser unos flojos, unos perezosos, a esperar que Dios nos supla todas las cosas. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que un niño vive confiado. Sí, Señor, amén. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, hermano. Un niño confía en su padre, se acuesta y se levanta al otro día y lo único que hace es pedir lo que necesita. Entonces aprendamos
de los niños, hermanos. Acompáñenme al Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. Hermano, mira, grábate esta palabra. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Otra versión dice, hermanos, para recrearme en su templo, hermanos. Lo que esta palabra nos está diciendo es que Dios es soberano, hermanos. Independientemente de la circunstancia, de la situación que nosotros estemos viviendo, debemos confiar en Él. Porque Él va a guardarnos, Él va a protegernos de nuestros enemigos, hermanos. Debemos vivir confiados, hermanos, confiados en Él, en nadie más. Número 4, un niño es crédulo, no un incrédulo. Y podemos verlo, hermanos, en las desgracias que han ocurrido en los centros, en los supermercados, en el mall, cuando los niños se van con los extraños. Desgraciadamente, le ofrecen un dulce y lo siguen, y ese niño desaparece. Porque son crédulos. Creen en todo. Y creen que todo está bien. Pero debemos ser minuciosos en esto, hermano. Un niño es crédulo y nosotros debemos ser crédulos. Pero respecto a Dios y a su palabra. Debemos ser fáciles de creer, hermanos. Pero cuando se trata de Dios, cuando se trata de su mensaje, cuando se trata de su palabra. Mire, una persona crédula es aquella persona que tiene exceso de facilidad para creer. ¿Y cuál es el problema con nosotros, hermanos? Es que nosotros no somos buenos para creer. Nosotros somos la clase de personas que analizamos todo, hermano. Somos esa persona que cuestionamos todo. Razonamos mucho, hermano. Y lo peor de todo es cuando aplicamos eso en la iglesia de Jesucristo. Con el predicador, por ejemplo. Cuando el predicador está entregando el mensaje y el hermano está atrás razonando, analizando, cuestionando, hermanos. Pero la Biblia nos dice, hermanos, que nosotros debemos ser como un niño. Si estamos en la iglesia de Cristo, hermanos, usted debe creer y debe confiar que es Dios el que le está hablando. Dios nunca va a permitir, hermanos, que desde este lugar usted sea engañado. Hay gente capacitada en este lugar. Podríamos decirle que son los filtros de este lugar. A usted jamás le van a decir algo que lo va a llevar a la destrucción, al engaño. Es más, la misión de aquellos que vienen a este lugar es poder ayudarle a usted, poder entregarle herramientas para que usted pueda crecer y pararse sobre la roca que es Cristo, hermano. Entonces, hermanos, debemos saber esto. Dejemos de ser incrédulos, porque la incredulidad, hermanos, es usada por Satanás para tenerte ahí quieto, para que no avances, para que no des otro paso y puedas mantenerte siendo un enano espiritual. La Biblia dice, hermanos, que sin fe, incredulidad, hermano, es sinónimo de no tener fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, Señor, amén. Hermano, si tú cuestionas y analizas todo lo que se habla en este lugar, eres desaprobado por Dios. Comienza, hermano, a tomar esta palabra. Amén, amén. Y comienza a tragarte esta palabra, a comértela, hermanos. Y podrás crecer, podrás ser libre, porque esta palabra
es lo que hace todo, hermano, en nuestro interior. Nosotros no tenemos que hacer nada. Aunque no lo creas, la Biblia misteriosamente, hermano, contiene el Espíritu Santo de Dios y hace cosas que inexplicables, hermanos. Nos liberta. Número 5. Un niño sabe disfrutar la vida, hermanos. Un niño sabe disfrutar la vida. Un niño no es complicado, para nada. Si tú ves un niño, si no tiene un auto a control remoto, si no tiene un auto con pilas, toma una caja de zapatos y dice, permiso, aquí está mi auto. Y se acabó el problema, hermano. No es complicado, hermano. Nosotros sí. Nosotros sí, hermano. ¿Sabe cuál es el problema? Es que nosotros nos frustramos, nos entristecemos según las circunstancias. Si estamos en pobreza, si estamos en miseria, si estamos en angustia, nosotros vamos para abajo. Pero si tú ves un niño, a pesar de la miseria que hay en su hogar, a pesar de la pobreza en la cual él vive y se está desarrollando, a pesar de que si él lleva una enfermedad, él sigue igual, disfrutando de la vida, hermano. Lo que la Biblia nos está enseñando, hermano, que independientemente de las circunstancias, aunque estemos viviendo en la miseria, en la pobreza, aunque estemos enfermos, hermanos, debemos disfrutar de esta vida.